La historia arranca mostrando una enorme operación militar realizada por cazadores con habilidades especiales. En una isla infestada, un grupo de combatientes se enfrenta a una gigantesca horda de hormigas mutantes que se habían multiplicado. La misión es eliminar por completo a esas criaturas antes que sigan extendiéndose. Sin embargo, la batalla pronto se vuelve caótica, ya que las hormigas comienzan a arrasar rápidamente con los cazadores de rango más bajos, demostrando que no se trata de enemigos comunes. La situación parece volverse desesperada hasta que finalmente entran en acción los cazadores de rango S, guerreros mucho más poderosos que cambian el rumbo del enfrentamiento. Gracias a su intervención, muchas de las hormigas empiezan a caer una tras otra en el campo de batalla, mientras en el bosque cercano se libera una feroz pelea contra las criaturas. Al mismo tiempo, Jun-Hoo y Hyun-Seok enfrentan a una gigantesca hormiga blanca que por su tamaño y presencia parece ser la reina de la colonia. Ambos demuestran una gran coordinación y dominio en combate, combinando sus habilidades para lanzar ataques devastadores hasta lograr derribar al monstruo. Sin embargo, después de derrotarla, descubren que se habían equivocado por completo, ya que aquella criatura no era ninguna reina, sino simplemente una más dentro del enorme ejército de hormigas. En medio del combate, Jun-Hoo decide liberar su poder despertado y adopta una forma de bestia para aumentar su fuerza en la batalla, mientras que Hyun-Seok activa sus garras de trueno para preparar un ataque cargado de energía. Por otro lado, dentro de la ciudad, Choi Yonin lidera un grupo de cazadores encargados de eliminar a las hormigas que se infiltran entre las calles, intentando evitar que continúen evolucionando y volviéndose más peligrosas. A medida que la lucha continúa, se revela el origen de todo este desastre. Décadas atrás comenzaron a abrirse misteriosos portales alrededor del mundo. Esas puertas conectaban la Tierra con otra dimensión desconocida de la que empezaron a salir monstruos y bestias mágicas, criaturas completamente resistentes a las armas convencionales de los humanos. Sin embargo, entre los humanos comenzaron a aparecer personas que desarrollaban poderes sobrenaturales capaces de enfrentarse a esas criaturas provenientes de los portales. A estos individuos se les empezó a conocer como cazadores, y con el paso del tiempo se creó un sistema para calificarlos según la cantidad de poder mágico que poseían. Así surgieron los distintos rangos que determinaban su nivel de fuerza. En la cima se encontraban los cazadores de rango S, seguidos por los de rango A, B, C, D, y finalmente los de rango E, quienes representaban el nivel más bajo dentro de esa jerarquía. Sin embargo, también existía una regla muy particular dentro de ese sistema. Una vez que una persona despertaba su poder mágico, su capacidad quedaba claramente fija para siempre, sin importar cuánto entrenara o cuánto se esforzara. En otras palabras, el nivel que obtenían al despertar sería el mismo que mantendrían toda la vida. 3 años después de los acontecimientos anteriores, la historia se traslada al presente, donde conocemos a dos cazadores llamados Kim Sang-sik, Park Bin-shok, ambos calificados como rango B. En esa época, ser cazador ya no era algo fuera de lo común, sino una profesión establecida como cualquiera. Muchas personas se dedicaban a explorar mazmorras y a eliminar monstruos a cambio de dinero, convirtiendo esa peligrosa actividad en un trabajo más dentro de la sociedad. En ese contexto es donde aparece el prota, llamado Sun Jin-woo. A diferencia de los poderosos cazadores que dominan las mazmorras, él se encuentra en el extremo opuesto de la escala del poder. Su debilidad es tan evidente que incluso otros cazadores se burlan de él constantemente, llegando a llamarlo el arma más débil de toda la humanidad. Durante la excursión también aparece una cazadora de rango B llamada Lee Yu-hee, una habilidosa curandera que además parece tener un cariño bastante evidente por el prota. Ella no tarda en reclamarle por haberse unido nuevamente a una expedición, ya que siempre termina gravemente herido debido a lo débil que es. De hecho, en la misión anterior fue el único que salió lastimado dentro de una mazmorra de rango E, el nivel más bajo y menos peligroso que existe. Aún así, el prota insiste en seguir participando. Dentro del grupo también se encuentra el líder de la excursión, el señor Chiyul, un cazador de rango C conocido por tener bastante experiencia guiando a otros cazadores en ese tipo de misiones. El equipo finalmente entra en la mazmorra y desde el principio varios miembros del grupo no dudan en burlarse del prota por su debilidad. Estas palabras le afectan más de lo que demuestra. Mientras avanzan por los oscuros pasillos del lugar, mira el pequeño cuchillo barato que lleva consigo, un arma sencilla que consiguió gracias a las pocas recompensas que ha podido reunir tras completar misiones menores. Es lo único que pudo permitirse comprar, a
pesar de todo, continúa avanzando junto al grupo, decidido a cumplir su papel aunque no tenga la fuerza de los demás cazadores. Dentro de la mazmorra, la mayoría de los cazadores logra defenderse sin demasiados problemas, enfrentando a los monstruos que aparecen en el camino. Sin embargo, el prota tiene enormes dificultades incluso contra un goblin, una criatura de las más débiles que existen dentro de ese tipo de lugares. En medio del combate termina siendo atacado brutalmente por otro enemigo, quedando gravemente herido hasta que Lee interviene rápidamente para curarlo con sus habilidades. Aquello lo llena de frustración, ya que estuvo a punto de morir solamente por intentar conseguir un cristal mágico. Estos objetos que los monstruos suelen dejar al ser derrotados son extremadamente valiosos. Los cazadores los venden o los utilizan para fabricar armas, artefactos y distintos materiales. Con el paso del tiempo, esos recursos provenientes de las mazmorras se han convertido en uno de los motores principales de la economía mundial. Los cazadores se volvieron una pieza fundamental para la supervivencia y el progreso de la humanidad. Su papel no solamente consiste en eliminar a los monstruos que emergen de las mazmorras. Debido a la enorme importancia de su trabajo, la asociación de cazadores terminó acumulando una influencia gigantesca dentro de la sociedad, llegando incluso a tener un poder comparable al del propio gobierno. Mientras tanto, dentro de las mazmorras, el grupo al que pertenece Jingu logra acabar con los últimos monstruos que quedaban en la zona, mientras él continúa siendo atendido por la curandera Yuji, quien utiliza sus habilidades para sanar las heridas que había acumulado. Mientras lo cura, Yuji vuelve a insistir en que debería dejar de trabajar como cazador, ya que si continúa arriesgándose de esa forma, tarde o temprano terminará sufriendo una lesión que no pueda recuperar. El cuerpo de Jingu estaba cubierto de cicatrices y heridas, evidencia de todas las veces que ha estado al borde de la desvivisión. Él se siente culpable por preocuparla tanto y le pide disculpas, pero Yuji lo regaña inmediatamente, dejando claro que no tiene que pedirle disculpas, sino que simplemente desea que deje de poner su vida en peligro de manera tan imprudente. Después de la pelea, el grupo comienza a recoger los recursos que dejaron los monstruos derrotados, aunque varios cazadores se quejan porque el botín obtenido es bastante pobre por el riesgo que tomaron. En ese momento, uno de los miembros del equipo descubre algo extraño, un túnel largo que se extiende más allá de la zona que ya exploraron. Rápidamente se dan cuenta de que probablemente se trate de una mazmorra doble, lo que explica por qué el portal aún no se había cerrado a pesar de haber derrotado al jefe inicial. Algunos cazadores se emocionan ante la posibilidad de encontrar mejores recompensas, pero el líder del grupo, Chiyul, les recuerda que primero deben informar a la asociación de cazadores para recibir instrucciones, ya que se trata de una situación fuera de lo común. Los cazadores comienzan a discutir si deberían continuar explorando o retirarse por el momento. Para tomar una decisión rápida, deciden someterlo a votación entre todos los miembros del grupo. El resultado termina siendo completamente empatado, con 6 votos a favor de seguir adelante y 6 en contra. Eso deja la decisión final en manos de Jingu, cuyo voto se convierte en el desempate. A pesar de que la situación parece bastante arriesgada, él termina diciendo que quiere continuar explorando el túnel. Su elección obviamente tiene un motivo importante detrás. El padre de Jingu lleva años desaparecido sin dejar rastro. Su madre se encuentra hospitalizada debido a una gran enfermedad y su hermana menor estaba dedicada por completo a sus estudios. Eso significa que él es el único que puede ganar dinero para mantener a su familia. Por esa razón, aunque la situación sea peligrosa, siente que no puede dejar pasar la oportunidad de encontrar mejores recompensas dentro de la mazmorra. Con el voto final decidido, el resultado queda 7 contra 6 a favor de continuar, por lo que el grupo se adentra en el túnel. Yuji no tarda en regañarlo nuevamente, llamándolo idiota por arriesgarse de esa manera cuando incluso los goblins más débiles ya lo habían dejado gravemente herido. Aún así, bromea diciendo que al menos deberá invitarle algo de comer como compensación por haber curado todas sus heridas. Tras avanzar por el pasadizo, los cazadores llegan finalmente frente a una enorme puerta. Cuando la abren, se encuentran con una sala gigantesca y extremadamente inquietante, llena de estatuas por todas partes. En el centro destaca una figura descomunal, mucho más grande que las demás. Lo más extraño es que, a pesar de lo siniestro del lugar, no hay ni un solo monstruo a la vista. El grupo descubre una enorme tabla de piedra donde estaban grabadas las reglas del lugar. El mensaje es claro y bastante inquietante. La primera regla indica que deben venerar a Dios. La segunda ordena alabarlo. La tercera exige demostrar fe. Además, la inscripción advierte que cualquiera que no siga esas reglas no saldrá del templo con vida. Mientras intentan entender el significado de aquellas palabras, Yuji se acerca nerviosa a Jingu y tira de su manga para decirle que una de las estatuas acaba de mover los ojos. Él intenta tranquilizarla diciéndole que seguramente solamente lo imaginó, pero en ese mismo instante la gigantesca puerta por la que entraron se cierra. Uno de los cazadores entra en pánico y comienza a caminar hacia la salida mientras maldice a todos por haber decidido continuar. Sin embargo, antes de poder hacer algo más, una de las estatuas se mueve y lo elimina de un solo ataque, dejando a todos completamente aterrados. El caos se desata de inmediato. En ese momento, la
estatua principal dirige su mirada directamente hacia Jingu. Esta situación despierta por completo su instinto de supervivencia, él mismo que tantas veces lo había salvado dentro de las mazmorras. Aunque siempre ha sido el más débil del grupo, sabe muy bien que en esos lugares la desvivisión puede llegar en cualquier momento. Sin pensarlo demasiado, grita a todos que se agachen inmediatamente. Los cazadores que obedecen su orden logran sobrevivir, mientras que los que dudan por un segundo son eliminados por los ataques de las estatuas. El líder del grupo, Chiyul, ordena que nadie se mueva mientras intentan comprender lo que estaba ocurriendo. La desesperación comienza a apoderarse de todos. Chiyul incluso le agradece a Jingu por haber reaccionado tan rápido, ya que, de no ser por su advertencia, probablemente todos habrían muerto en ese instante. Sin embargo, durante el ataque, el propio Chiyul perdió uno de sus brazos, y Yuji estaba demasiado afectado emocionalmente como para concentrarse en curarlo. Mientras analizan la situación, llegan a la conclusión de que esas estatuas deben ser criaturas de rango A o incluso de rango S. Recordando las reglas escritas en la piedra, intentan encontrar alguna pista para sobrevivir. En medio del caos, uno de los cazadores, que ya tiene contrato con un poderoso gremio, decide ignorar todo y confiar únicamente en su velocidad para intentar escapar del lugar por su cuenta, pero es eliminado rápidamente. Los cazadores que permanecieron quietos y arrodillados no volvieron a ser atacados por las estatuas, lo que le dio a Jingu una pista importante sobre cómo funciona aquel extraño templo. Recordando las reglas escritas en la tabla de piedra, comienza a analizarlas con cuidado. La primera indicaba respetar a Dios, lo que claramente hacía referencia a la enorme estatua ubicada en el centro de la sala. Para comprobar su teoría, Jingu se levantó lentamente y miró directamente a la estatua principal. De inmediato los ojos de la figura comenzaron a brillar con una energía peligrosa, como si estuviera a punto de lanzar otro ataque. Al notar eso, Jingu reaccionó rápido y volvió a inclinarse frente a ella. Tal y como sospechaba, la estatua se calmó nuevamente. Con esa prueba, les indicó a los demás cazadores que también se inclinaran en dirección a la estatua. Ya al hacerlo, la gigantesca figura mostró una inquietante sonrisa en su rostro. Al ver que el ataque se detenía, algunos cazadores se levantaron con cautela. Sin embargo, Jingu sabía que aquello no era suficiente, ya que todavía faltaban cumplir las otras dos reglas del templo. Justo en ese momento, la estatua principal comenzó a moverse, levantándose lentamente y caminando hacia ellos. Jingu recordó la segunda regla de enaltecer a Dios. Un cazador, en medio del pánico, comenzó a rezar en voz alta, pero sus oraciones no estaban dirigidas a la estatua del templo. Como respuesta, la enorme figura lo aplastó sin dudarlo y siguió avanzando con la intención de pisar a los demás. Mientras las otras estatuas de la sala atacaban a cualquiera que se acercara demasiado, el caos se desataba. Jingu intentaba desesperadamente encontrar una forma de cumplir con la segunda regla. Observando con atención el interior del templo, notó que algunas estatuas sostenían armas mientras que otras tenían instrumentos musicales en su mano. Entonces tuvo una idea y ordenó a todos que se acercaran a las estatuas que tenían instrumentos. Cuando los cazadores se colocaron frente a ellas, las figuras comenzaron a tocar música, como si respondieran su presencia. Sin embargo, cada estatua solamente podía tener a una persona frente a ella. Jingu dejó a Yuji en una y corrió desesperadamente hacia otra para intentar sobrevivir. El gigantesco guardián del templo no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente y comienza a perseguirlo. Jingu corre con todas sus fuerzas mientras el monstruo intenta aplastarlo, pero este se salva. Sin embargo, su mala suerte continúa cuando cae frente a la estatua equivocada y recibe un brutal golpe de una figura armada con un escudo. A pesar del impacto, el prota sigue con vida, arrastrándose por el suelo. El gigante vuelve a intentar acabar con él, pero aún así Jingu logra avanzar poco a poco hasta alcanzar la estatua correcta. Cuando finalmente llega a su posición, el enorme guardián se detiene y vuelve a sentarse en su trono. Yuji corre hacia Jingu para curarlo, pero al acercarse descubre que durante el ataque había perdido una pierna y estaba perdiendo una enorme cantidad de sangre. Desesperada, utiliza toda su energía mágica para intentar curarlo, pero termina forzándose demasiado y acaba vomitando por el esfuerzo. Mientras tanto, el resto del grupo observa lo que pasaba. Kim comenta que todo aquello se había convertido en una verdadera masacre, lamentando especialmente que Chiyul haya perdido su brazo durante el ataque. Algunos cazadores comienzan a discutir, señalando que fue el propio líder quien los animó a continuar explorando la mazmorra. Sin embargo, Chiyul intenta defenderse diciendo que todos habían votado para entrar. Finalmente, él mismo detiene la discusión y acepta la responsabilidad de lo ocurrido, reconociendo que la decisión final fue suya como líder del equipo. Aún así, les recuerda que discutir en ese momento no va a ayudar en nada mientras sigan atrapados. En el centro de la sala comienza a elevarse lentamente un altar de piedra, revelando el significado de la tercera regla del templo: demostrar la fe ante Dios. Al verlo, Kim interpreta que la prueba exige un sacrificio y propone ofrecer al señor Chiyul, argumentando que fue su decisión la que llevó al grupo a entrar en esa sala mortal. Sin embargo, Chiyul no intenta defenderse, acepta su responsabilidad como líder y se acerca al altar. En el momento en que se aproxima, una llama se enciende frente a él. Luego pide a otros aventureros que los ayuden a acercarse más al altar,
Mientras observan lo que ocurre, Chiyul explica algo importante sobre las mazmorras. Los portales tardan alrededor de 7 días en abrirse por completo, y cuando eso sucede, los monstruos del interior pueden salir al mundo humano. Eso significa que si ellos fracasan en esa misión, la criatura de aquel templo eventualmente podría escapar al exterior y provocar una enorme destrucción. Al comprender la gravedad de la situación, Jingu pide a todos los cazadores que se acerquen también al altar. Cuando lo hacen, el lugar se llena de intensas llamas azules y como reacción, las enormes puertas de la cámara comienzan a abrirse lentamente. Sin embargo, el peligro aún no termina, ya que las estatuas del templo empiezan a moverse otra vez. En medio de la tensión, Jingu analiza rápidamente lo que estaba pasando y nota un detalle clave. Descubre que las estatuas no pueden moverse mientras alguien las esté mirando directamente. Al comprender esto, propone que todos deben permanecer observando las estatuas sin perderlas de vista. Sin embargo, una cazadora no logra soportarlo más por la presión del momento y sale corriendo hacia la salida. En cuanto abandona su posición, la enorme puerta del templo se cierra un poco más. Poco después, otro cazador también pierde los nervios y huye del lugar, repitiendo el mismo efecto de la puerta. Al ver lo que ocurre, Jingu grita con desesperación que nadie más se mueva, explicando que si otra persona se va a crear un nuevo punto ciego que permitirá a las estatuas avanzar. Además cree que cuando las llamas del altar se apaguen, todos podrían escapar juntos. Sin embargo, el anciano cazador Wango responde que también existe la posibilidad de que cuando las llamas se apaguen, la puerta termine cerrándose por completo. Aún así, le agradece a Jingu por todo lo que ha hecho hasta ese momento. Después de decir eso, Wango se disculpa y decide huir también. En cuanto se marcha, las estatuas comienzan a avanzar nuevamente, acercándose lentamente hacia los cazadores que quedan. Chiyul, consciente de que alguien debe detenerlas, aunque sea por unos segundos, les ordena a los demás que corran hacia la salida mientras él se queda atrás para asumir la responsabilidad y ganarles algo de tiempo. Yuji intenta moverse, pero sus piernas no responden debido al miedo. Entonces Jingu le pide a Chiyul que se lleve a la chica porque ya no queda tiempo para discutir. Antes de que se vayan, le entrega su piedra mágica, el único objeto de valor que posee, insistiendo en que lo conserve. Chiyul no pierde más tiempo, deja inconsciente a Yuji para poder cargarla sin que se resista y corre hacia la salida con ella en brazos. De esa manera, Jingu queda completamente solo dentro del templo. Aún así, toma su espada, preparándose para darlo todo antes de irse para el otro mundo. Justo cuando Jingu estaba a punto de ser despedazado por las estatuas, el miedo y el deseo de sobrevivir se apoderaron completamente de él. En ese instante pensó en su familia, en su madre enferma y en su hermana que dependían de él, y con todas sus fuerzas deseó no desvivir y tener otra oportunidad para seguir viviendo. De repente, frente a él, apareció una extraña pantalla virtual flotando en el aire. En ella lo felicitaban por haberse convertido en un jugador y le informaban que estaban frente a una misión secreta llamado El Valor de los Débiles. El mensaje explicaba que él tenía las cualificaciones necesarias para convertirse en un jugador y le preguntaba si deseaba aceptar la propuesta. Sin embargo, también advertía que si rechazaba la oferta, moriría en ese mismo momento. Así que, sin otra opción, Jingu presionó el botón para aceptar. Inmediatamente todo se volvió completamente oscuro. Cuando volvió a abrir los ojos, despertó en una cama de hospital con su cuerpo intacto y sin ninguna de las heridas que había sufrido en la mazmorra, lo que lo hizo preguntarse si todo había sido un simple sueño. Poco después, entraron a su habitación varios supervisores de la Asociación de Cazadores, quienes le explicaron que habían estado inconsciente durante 3 días. También le contaron que los demás cazadores que lograron sobrevivir quedaron profundamente traumatizados por lo ocurrido. Cuando la asociación recibió el informe sobre la extraña mazmorra doble, enviaron rápidamente un equipo al lugar, pero al llegar encontraron a Jingu desmayado en el suelo, sin rastro alguno del templo ni de las misteriosas estatuas. Los supervisores de la asociación explican que si los testimonios de los sobrevivientes hubieran tenido contradicciones o si no se hubieran encontrado los cuerpos de las víctimas, probablemente habrían sospechado de ellos. Sin embargo, las historias coincidían y las pruebas confirman lo ocurrido en la mazmorra. Durante la conversación, uno de los agentes le pregunta a Jingu si después de todo lo que sucedió había despertado un nuevo poder. Jingu recuerda que normalmente cuando un cazador despierta por primera vez, sus habilidades, sus estadísticas quedan fijadas para siempre y no pueden mejorar sin importar cuánto entrenen. Aún así, existen casos extremadamente raros llamados segundo despertares, en los que un cazador puede obtener un nuevo poder y ascender incluso hasta el rango A o S. Sin saber exactamente qué ocurrió dentro de la mazmorra, Jingu empieza a desear en secreto que algo así le haya pasado. Para comprobarlo, uno de los supervisores le entrega un dispositivo para medir su energía mágica y le pide que coloque la mano sobre él. Explica que si realmente había una criatura capaz de matar a cazadores, al instante sería imposible que alguien de su rango E hubiera sobrevivido, a menos que hubiera aparecido un cazador de rango S capaz de derrotarla. Por eso sospechaban que Jingu pudo haber tenido un segundo despertar. Sin embargo, cuando el aparato registra su poder, el resultado es decepcionante. Su nivel es incluso inferior al de un cazador de rango E, que normalmente alcanza al menos
60 puntos, por lo que su energía parece la de una persona común. Los supervisores se disculpan por haberle hecho perder el tiempo y se marchan, dejando aún un gran misterio sin resolver. ¿Cómo alguien tan débil logró sobrevivir a una tragedia donde tantos otros desvivieron? Poco después, Jingu comienza a notar algo muy extraño. De repente puede ver nuevamente aquel misterioso menú flotante frente a sus ojos. Al observarlo con atención, recuerda que justo antes de desvivir en la mazmorra había aparecido una notificación relacionada con una misión secreta. En ese momento entra Gina a su habitación y gracias a su reacción, Jingu comprende algo importante. Ella no puede ver el panel. Esto confirma que aquel sistema solamente es visible para él. Además, el menú no es una simple pantalla informativa, sino que funciona como si estuviera dentro de un videojuego, mostrando estadísticas, opciones y hasta misiones diarias que le piden realizar ciertos ejercicios. Entre esas tareas aparece una advertencia clara: si no completa las misiones diarias recibirá una penalización. Sin embargo, Jingu piensa que todo aquello es absurdo y decide ignorarlo por completo. Poco después, mientras en otro lugar se abre un nuevo portal en medio de una carretera, el tiempo límite de su misión diaria se agota. En ese instante, algo inesperado sucede. Jingu es transportado repentinamente a un enorme desierto. Allí descubre la consecuencia de haber ignorado el sistema, ya que frente a él aparece un gigantesco 100 pies monstruoso. Todo indica que esa es la penalización por no cumplir la misión, y ahora Jingu tendrá que sobrevivir durante 4 horas en ese lugar mientras la criatura intenta acabar con él. Jingu corre desesperadamente por el desierto mientras el enorme 100 pies lo persigue sin descanso. En el hospital, mientras tanto, todos estaban alarmados al notar que ha desaparecido sin dejar rastro. La persecución continúa hasta que finalmente el tiempo de la penalización se agota justo antes de que la criatura logre alcanzarlo. Exhausto por el esfuerzo y la tensión, Jingu pierde el conocimiento. Al día siguiente despierta nuevamente en el hospital y, recordando lo ocurrido, decide comenzar a entrenar en serio para volverse más fuerte. Por otro lado, Yuji recibe una invitación para participar en una excursión de rango D, pero decide rechazarla. Durante la conversación se entera de que Jingu ya despertó del coma, por lo que decide visitarlo unos días después. Sin embargo, cuando llega descubre que él estaba ocupado entrenando, algo que no le agrada demasiado. Jingu no le cuenta nada sobre sus descubrimientos, pero descubre varias cosas por su cuenta. El sistema es real. Después de cada entrenamiento recibe un hechizo que restaura completamente su energía y además obtiene puntos de habilidad que puede usar para mejorar atributos como la fuerza, la velocidad o la destreza. También descubre que posee un inventario y que la recompensa final de su misión diaria es una caja de botín, la cual en esta ocasión le entrega una llave para entrar a una mazmorra especial. A pesar de que sabe que podría volverse más fuerte allí, los recuerdos de la tragedia en la mazmorra doble aún la atormentan. Más tarde visita a su madre en el hospital, recordando cómo hace 4 años cayó en un estado de coma causado por una extraña enfermedad que apareció en el mundo al mismo tiempo que en las mazmorras. Desde que su madre cayó en coma, Jingu ha trabajado sin descanso para sostener a su familia. Con su padre desaparecido y su hermana aún estudiando, él se convirtió en el único que podía ganar ingresos. Por eso, cuando despertó como cazador, decidió seguir ese camino, incluso sabiendo que era extremadamente débil, ya que era la única forma de ganar dinero suficiente para ayudar en casa. Después de completar su nuevo entrenamiento diario, comienza a sentir que su cuerpo realmente ha mejorado, así que decide poner a prueba la misteriosa llave que obtuvo. Entra al metro y activa el objeto, lo que transporta a una mazmorra de distancia, un espacio separado del mundo normal donde nadie más puede verlo ni intervenir. Dentro de esa dimensión descubre que no puede salir hasta derrotar al jefe de la mazmorra o usar una piedra de teletransporte, objeto que ni siquiera sabía que existía. Esto significa que tendrá que completar toda la misión completamente solo, aunque la situación lo intimida. De igual manera, avanza con su cuchillo barato y logra derrotar a varios duendes. Sin embargo, el verdadero peligro aparece cuando se enfrenta a un lobo con mandíbula de acero, cuya fuerza es suficiente para destrozar su arma durante el combate. Aún así, en medio de la pelea, Jingu se da cuenta de que ahora es más rápido y fuerte gracias a los atributos que ha mejorado. Aprovechando esa ventaja, saca una espada que tenía guardada en su inventario y finalmente logra derrotar al lobo. Después, varias ventanas aparecen frente a Jingu notificándole que ha vencido al monstruo y que ha subido de nivel. Sin embargo, la tranquilidad dura poco, porque 2 lobos más aparecen frente a él. Esta vez, al menos tiene un arma para defenderse, pero cuando intenta empuñarla correctamente descubre que la espada estaba atascada y no se mueve como debería. Desesperado, intenta liberarla mientras esquiva el ataque de uno de los lobos y contraataca al otro. Durante el enfrentamiento, la criatura logra atrapar la espada con su mandíbula, pero Jingu termina temiendo que la rompa. Es por eso que reúne toda su fuerza y termina cortando al monstruo en 2. Al recordar el terror que vivió frente a las estatuas de la mazmorra doble, se da cuenta de que esos lobos no son nada en comparación, lo que le da más confianza. El último lobo, al percibir su determinación, termina huyendo del lugar. Jingu aprovecha para descansar un momento y revisa las ventanas del sistema, donde descubre que ha alcanzado el nivel 2. También entiende mejor cómo funciona el sistema. Las misiones diarias solamente dan recompensas y puntos de atributo, mientras que derrotar a monstruos le otorga experiencia real. Al subir de nivel, todos sus
sus atributos aumentan un punto, lo que explica por qué sus heridas se curaron tan rápido. Jingu decide revisar los cuerpos de los lobos que derrotó y nota algo curioso. En lugar de piedras mágicas, los monstruos dejan distintos materiales que pueden recolectarse. Al abrir el inventario descubre que el sistema también tiene una tienda integrada donde puede vender esos objetos, lo que le permite obtener recursos útiles. Poco a poco comienza a entender cómo funciona todo ese sistema, aunque todavía le resulta extraño. Después de analizar la situación, llega a la conclusión de que aún no es lo suficientemente fuerte para enfrentar al jefe de la mazmorra, así que decide seguir derrotando monstruos para subir más niveles antes de intentarlo. Sin embargo, en ese momento aparece una enorme manada de lobos que lo rodea por completo. A pesar del peligro, Jingu logra enfrentarlos uno por uno y termina eliminándolos todo gracias a la mejora de sus habilidades. Aunque su espada empieza a dañarse por el intenso combate, la cantidad de enemigos derrotados le otorga una nueva recompensa, el título de asesino de lobos. Este título no es solamente un reconocimiento, sino que también aumenta todos sus atributos en un 40%. Al final del enfrentamiento recoge numerosos materiales, incluyendo 34 colmillos de lobos y otros objetos, entre ellos una piedra de teletransportación que le permitiría salir de la mazmorra cuando lo necesite. Jingu observa la piedra de teletransportación y duda entre dos opciones: salir de la mazmorra en ese momento o quedarse un poco más para seguir derrotando monstruos y obtener más recompensas. Finalmente decide arriesgarse y aprovechar el tiempo para seguir fortaleciéndose. Mientras tanto, fuera de la mazmorra, Yuji recibe otra llamada de la asociación de cazadores. Le informan que el portal de rango D que habían encontrado días antes aún no había sido cerrado, ya que no cuentan con suficientes sanadores para completar la incursión, por lo que la situación comienza a volverse cada vez más peligrosa. Dentro de la mazmorra, Jingu continúa enfrentándose a más criaturas y nota que cuanto más sube de nivel, más fácil le resulta derrotarlas. También descubre que el sistema le muestra una especie de indicador sobre cada enemigo que señala el nivel de peligro. Algunos aparecen en azul cuando son mucho más débiles, en rojo cuando representan una amenaza mayor y en naranja cuando estaban a un nivel similar al suyo. Los lobos que antes le causaban problemas aparecían en blanco, lo que significa que se habían vuelto enemigos fáciles. Sin embargo, sus sentidos se agudizan y algo le advierte que un peligro mayor se aproxima. Siguiendo ese presentimiento, llega a una zona abandonada del metro, donde aparece una enorme serpiente monstruosa que lo ataca de inmediato y destruye su espada con un potente golpe de cola. Al darse cuenta de que se trata del jefe final de la mazmorra, Jingu se prepara para enfrentarlo. Durante el combate contra la enorme serpiente, Jingu descubre que sus escamas son extremadamente resistentes, lo que le hace muy difícil de dañar. Aún así, continúa luchando con determinación, recordando todas las veces que fue ridiculizado por ser el cazador más débil. Cansado de ser visto como alguien inútil, decide no rendirse y concentrar toda su fuerza en el combate. En medio de esa determinación, logra desatar todo su potencial enfrentando a la criatura con sus propias manos y finalmente derrotándola. Tras vencer al jefe de la mazmorra, vuelve a subir de nivel y obtiene nuevas recompensas, entre ellas un cuchillo de mejor calidad y un veneno especial. Con la derrota del jefe, la mazmorra desaparece y el lugar regresa a su estado normal. Al salir, Jingu nota que las calles estaban casi vacías debido a una alerta provocada por la ruptura de una mazmorra cercana. Un soldado lo detiene inicialmente para reprenderlo por estar en la zona, pero al darse cuenta de que es un cazador, decide guiarlo hasta el lugar donde varios cazadores estaban luchando contra el monstruo que salió del portal. Gracias a su percepción mejorada, Jingu puede estimar el nivel de los cazadores presentes y también reconoce entre ellos a la sanadora Yuji, quien aún sigue afectada por el trauma de lo ocurrido en la estatua del templo. El enemigo al que enfrentan resulta ser un monstruo de rango D, incluso más débil que la serpiente que Jingu acaba de derrotar. Aprovechando la situación, lanza su espada rota contra la criatura, rompiendo su barrera defensiva y permitiendo que los demás cazadores aprovechen la oportunidad para acabar con ella. El tanque del grupo nota inmediatamente que alguien intervino en la batalla y que el monstruo fue derrotado con un solo golpe. Confundido, le pregunta al soldado quién había lanzado aquella espada rota, pero cuando intentan encontrar a Jingu ya no estaba por ningún lado. El tanque supone que quien hizo algo así debe ser un cazador de un rango muy alto, ya que lograr esa hazaña con tanta facilidad no es algo común. Por su parte, el propio Jingu tampoco entiende del todo lo que ocurrió y piensa que tal vez el golem ya estaba gravemente herido antes de su ataque. Mientras tanto, Yuji alcanza a verlo a lo lejos y se queda pensando si esa persona realmente era Jingu. Tiempo después, en el hospital, las enfermeras se sorprenden al ver el cambio físico que ha tenido Jingu. Antes parecía alguien débil y delgado, pero ahora su cuerpo está mucho más fuerte y definido gracias al entrenamiento constante. Aunque con ropa el cambio no es tan evidente. Cuando entrena, se puede notar claramente cómo su musculatura se ha desarrollado en muy poco tiempo, algo que incluso hace dudar a algunas enfermeras de que sea posible lograr un cambio así tan rápido. Cuando una de ellas entra a su habitación para avisarle que ya recibió la alta médica y debe pasar a recepción a completar los papeles, se queda algo nervioso al verlo. Jingu le agradece por los cuidados durante su recuperación y se prepara para irse, pero antes de que salga, la enfermera aprovecha la oportunidad y le pide su número de teléfono, mientras él piensa ingenuamente que tal vez lo necesita para
enviarle resultados médicos u otros asuntos relacionados con el hospital. Pero todos sabemos que no es para eso. En la televisión transmiten una entrevista con el cazador de rango S, Bak Jung-woo, uno de los 7 cazadores más poderosos del país. Durante la conversación le preguntaron cómo es la vida de un cazador cuando no se encuentra dentro de una mazmorra. Él explica que en realidad la mayor parte del tiempo la pasan entrenando para mantener su cuerpo preparado para el combate y que si dejan de hacerlo pueden perder su condición física. La reportera comenta que debe ser un estilo de vida muy duro, pero Jang-woo responde que para él es algo natural porque antes de la aparición de los portales trabajaba como bombero, una profesión donde también debía estar listo para cualquier problema en cualquier momento y donde un pequeño error podía poner en riesgo la vida de sus compañeros. Mientras tanto, Gina estaba viendo la entrevista en la televisión, pero al mirar la hora se da cuenta de que se le estaba haciendo tarde para ir a la escuela. Antes de salir se despide de Jin-woo, quien aparece con cara de sueño después de haber estado entrenando. Él le pide que tenga cuidado en el camino y Gina lo observa con curiosidad al notar que su hermano parece estar cambiando físicamente, incluso un poco más alto que antes. Jin-woo, algo nervioso, intenta restarle importancia diciendo que solamente ha estado entrenando un poco. Cuando ella estaba por irse, él le recuerda que lleve su paraguas. Gina dice que no es necesario porque el cielo estaba despejado, pero Jin-woo insiste en que lo lleve de todas formas, por si acaso cambia el clima. Para ese momento, Jin-woo ya ha alcanzado el nivel 18, lo que demuestra cuánto ha progresado desde que comenzó a usar el sistema. Sin embargo, aparece un problema y es que se ha retrasado con el pago del alquiler y necesita conseguir dinero urgentemente. La forma más sencilla de lograrlo es entrar en una mazmorra, obtener una piedra mágica y venderla. Por esa razón decide unirse a un grupo de cazadores que planea realizar una nueva expedición. Aún así, cuando llega al punto de reunión, algunos se burlan de él, ya que todavía carga con la fama de ser el cazador más débil de todos. Mientras observa al equipo, Jin-woo nota que algo le resulta bastante extraño, y es que el grupo no tiene ningún sanador. Al preguntar por ello, los cazadores explican que los sanadores son muy escasos y además exigen una parte considerable de las recompensas, por lo que prefieren prescindir de ellos para quedarse con más dinero. Durante la reunión también conocen a un cazador de rango D llamado Jun Jin-hoo. Lo que llama la atención es que, a pesar de su rango relativamente bajo, lleva un equipo de muy alta calidad. Al verlo, Jin-woo supone que probablemente proviene de una familia muy adinerada que puede permitirse comprar ese tipo de equipamiento. Jin-ho se muestra bastante amable con él, incluso se ofrece a mantenerse cerca para ayudarlo en caso de que algo salga mal. Poco después, todo el grupo entra en la mazmorra, pero al avanzar descubren que casi no hay monstruos en el lugar. A medida que se adentran más, la ausencia de enemigos comienza a resultar extraña. Gracias a sus sentidos, ahora mucho más desarrollados, Jin-woo percibe la presencia de criaturas tipo insecto acercándose y alerta al equipo. Los cazadores reaccionan rápidamente y gracias a su buena coordinación logran derrotar a los monstruos sin demasiados problemas. Mientras tanto, Jin-ho, a pesar de no destacar mucho en combate, logra mantenerse a salvo gracias al equipo de alto nivel que lleva consigo. Sin embargo, Jin-woo no puede evitar sentir que algo no estaba bien. Algunos cazadores notan que los insectos muertos tienen marcas de mordidas extrañas, como si otras criaturas más peligrosas los hubiera atacado antes. Esto aumenta aún más la sospecha de que hay algo peor escondido dentro de la mazmorra. Jin-woo le advierte a Jin-ho que se mantenga alerta porque la situación le parece sospechosa. Aún así, el grupo continúa avanzando, pero cada vez se encuentran menos señales de monstruos. Para Jin-woo todo empieza a parecer demasiado extraño. Le ofrecieron 200.000 solamente por completar el equipo sin necesidad de luchar, una recompensa demasiado alta para algo tan simple. Además, el grupo dice ser nuevo, pero todos combaten con una coordinación que parece la de los cazadores con mucha experiencia. Y lo más sospechoso de todo es que un equipo que se adentra en una mazmorra sin sanador no parece una decisión normal para un grupo inexperto. Al seguir explorando la mazmorra, el grupo pronto descubre que el lugar estaba lleno de mineral de maná, un recurso extremadamente valioso que puede venderse por grandes cantidades de dinero. El plan del grupo era extraer la mayor cantidad posible antes de derrotar al jefe, ya que una vez que el jefe de una mazmorra es eliminado, el portal se cierra automáticamente y todo lo que quede dentro se pierde. Sin embargo, el líder del equipo afirma que se olvidaron traer las herramientas necesarias para extraer el mineral, por lo que él y varios de sus hombres deciden salir a buscarlas, dejando a Jin-woo y al nuevo cazador Jin-ho dentro de la guarida del jefe, asegurando que no hay problema porque la enorme araña que habita allí estaba dormida. Pero a Jin-woo algo no le encaja de esa situación. Analizando lo que ocurre, llega rápidamente a la conclusión de que todo es una trampa. Dentro de la mazmorra no existen cámaras de seguridad y debido al peligro constante, muchas desvivisiones pueden pasar como simples accidentes sin una investigación real. Algunos cazadores corruptos aprovechan esto para eliminar personas y quedarse con todas las ganancias. En ese momento, Jin-woo comprende el verdadero plan del grupo. Desde el principio pensaban usarlo a él y a Jin-ho como carnada para que la araña los eliminara. Y si por alguna razón la criatura no lo lograba, aún podrían obtener beneficios vendiendo la costosa armadura de Jin-ho, que claramente pertenece a una familia muy adinerada. Jin-ho se siente muy molesto, ya que querían eliminarlo solamente por un poco de mineral
de maná. Piensa que tal vez todo habría sido distinto si nunca hubiera mencionado lo del contrato, aunque ya es demasiado tarde para cambiar la situación. Jinwoo, intentando mantener la calma, le explica que en realidad no habría hecho ninguna diferencia, porque ese grupo planeaba eliminarlos desde el principio en cuanto tuvieran la oportunidad. En ese momento, la enorme araña comienza a despertar y a moverse dentro de la guarida, lo que hace que la tensión aumente todavía más. Jinwoo decide que hará todo lo posible por proteger a Jinwoo. El joven nota que tal vez podría escapar utilizando los agujeros que hay en la parte superior de la cueva, pero no estaba dispuesto a abandonar a Jinwoo a su muerte. Mientras observan al monstruo, Jinwoo piensa que estaba frente a un jefe demasiado poderoso para enfrentar, aunque recuerda a la gigantesca estatua del templo de Cartenón y entiende que ya había sobrevivido a algo mucho peor, por lo que le dice a Jinwoo que se mantenga atrás porque esta vez será él quien se encargue de derrotar al jefe de la mazmorra. Jinwoo se lanza directo contra la enorme araña y comienza a esquivar cada uno de sus ataques con movimientos rápidos. Sabe perfectamente que si uno de esos golpes lo alcanza, quedará completamente destrozado. Jinwoo observa la escena con los ojos abiertos de par en par, incapaz de creer que alguien que antes era considerado el cazador más débil esté enfrentándose así a un jefe de mazmorra. La situación empeora cuando la criatura empieza a escupir ácido por todas partes. Jinwoo acelera y contraataca con su arma, pero los golpes apenas logran afectar al monstruo. Aún así, Jinwoo continúa esquivando y logra escalar por una de las patas del monstruo para acercarse más a su cuerpo. El esfuerzo empieza a pasarle factura y el cansancio se acumula rápidamente, momento que la araña empieza a aprovechar para golpearlo. Sin embargo, Jinwoo consigue recuperarse y se lanza otra vez al ataque, clavando su daga directamente en uno de los ojos de la criatura. No se detiene allí y repite el ataque varias veces hasta destrozarla por completo. Jinwoo se queda totalmente sorprendido a ver que Jinwoo derrotó al jefe completamente solo, tan confundido que queda incluso recordando historias de cazadores que ocultan su verdadero rango para infiltrarse entre novatos, por lo que llega a pensar que Jinwoo podría ser uno de ellos y decide chambear para que no le hagan nada. En ese momento, el grupo Dong-suk llega al lugar donde se encuentra el cadáver del jefe de la mazmorra. Mientras tanto, en otro sitio, el jefe Go entrena junto a Jin-chul, que intenta enfrentarlo, pero la diferencia de poder entre ambos es enorme. Durante el entrenamiento se menciona que Jin-chul es un cazador de rango A, lo que significa que su poder ya puede aumentar más allá de su límite natural, por lo que lo único que puede hacer es perfeccionar sus técnicas y experiencia en combate. Por otro lado, volvemos con Ji-woo y la situación dentro de la mazmorra. Los miembros del equipo Dong-suk se burlan al ver al jefe que ya estaba derrotado, pensando incluso que pudo haber sido obra de Jin-hoo. El líder decide que el plan seguirá adelante, aunque con un pequeño cambio. Le ofrece a Jin-hoo un trato: si elimina a Jin-woo, lo van a dejar vivir, y así se convertirá en cómplice de lo ocurrido. Sin embargo, pese al miedo que siente, Jin-hoo decide mantenerse al lado de Jin-woo y luchar junto a él. En ese instante, todo el grupo se acerca con intenciones de atacarlo y el sistema de Jin-woo activa una misión urgente que le ordena eliminar a los 6 enemigos, advirtiéndole que si no lo hace, su corazón se detendrá en cuestión de segundos. Uno de los cazadores lanza un ataque eléctrico que hiere gravemente a Jin-woo. Mientras tanto, en un café, varias personas comentan lo increíblemente fuerte que es Chan Hye-in, y también hablan sobre los rumores de cazadores que eliminan a otros dentro de la mazmorra para quedarse con las recompensas. Jin-woo recuerda que dentro de las mazmorras domina la ley del más fuerte, un lugar donde muchos cazadores actúan sin escrúpulos, engañan y traicionan con tal de sobrevivir o quedarse con las recompensas. Mientras observa a los 6 cazadores que lo rodean, se pregunta por qué la realidad debe ser tan cruel. En ese momento, el sistema vuelve a recordarle la misión urgente que tiene frente a él: eliminar a todos sus enemigos. Comprendiendo que no tiene otra opción, Jin-woo se levanta decidido. También empieza a entender que el sistema lo utiliza para continuar con su extraño juego, pero al mismo tiempo él también se beneficia de ese poder para volverse más fuerte. Los cazadores continúan burlándose de él, recordándole su fama como el cazador más débil de la humanidad. Sin embargo, cuando uno de ellos se acerca, Jin-woo lo elimina de inmediato. En ese instante lo deja impactado, ya que es la primera vez que le quita la vida a otra persona, pero también sabe que si no lo hacía, habría sido él quien desviviera, por lo que termina derrotando todos los enemigos, aprovechando que cada combate lo hace subir de nivel constantemente. Tras regresar al mundo exterior, Jin-woo todavía se muestra nervioso por lo ocurrido, mientras que Jin-woo ha experimentado un cambio mucho más profundo de que él mismo percibe. Más tarde, una inspectora de la asociación se sorprende al descubrir que solamente ellos dos sobrevivieron a la incursión, aunque atribuye su supervivencia a la costosa armadura de Jin-woo, por lo que ahora no surge ninguna sospecha. Mientras tanto, en Estados Unidos, el hermano menor de Dong-suk recibe la noticia de que su hermano fue eliminado dentro de una mazmorra. La información llega también a la asociación de cazadores, donde informan a Jin-chul sobre el incidente ocurrido en esa incursión. Le explican que 6 cazadores fueron eliminados y que los únicos sobrevivientes fueron un cazador de rango D y otro de rango E. Según los primeros informes, creen que la supervivencia
ausencia se debió al costoso equipo del cazador de rango D, lo que habría marcado la diferencia durante la pelea. Aún así, Jin-Chul ordena que investiguen el caso con más detalle para entender exactamente qué sucedió. Sin embargo, el subordinado menciona un dato que le llama demasiado la atención. El segundo sobreviviente es Sun Jin-Woo, el mismo cazador que también había logrado salir con vida del famoso incidente de la doble mazmorra. Recordando su última evaluación de poder, donde apenas alcanzaba un valor de 10 puntos, la situación resulta bastante extraña. La sorpresa aumenta todavía más cuando descubren que entre los cuerpos encontrados estaba el de Hank Dong-suk. Mientras tanto, Jin-Woo regresa tranquilamente a su casa y compra pollo frito para compartir con su hermana. Ella se sorprende al verlo traer comida, ya que sabe que su hermano suele ser muy cuidadoso con el dinero, aunque Jin-Woo le asegura que incluso ya separó el dinero necesario para continuar pagando el tratamiento médico de su madre. En ese momento, Jin-Woo recibe una notificación mientras bebía cerveza. El mensaje le informa que el alcohol es considerado una sustancia tóxica, por lo que su cuerpo es purificado automáticamente para eliminar sus efectos. En la práctica, esto significa que su organismo neutraliza el alcohol apenas entra en su sistema, impidiendo que pueda embriagarse sin importar cuánto beba. Gracias a la habilidad del sistema, su cuerpo simplemente limpia cualquier rastro de esa sustancia, lo que demuestra una vez más las ventajas físicas que ahora posee. Tiempo después, Jin-Woo se reúne con Jin-Hoo en un restaurante. Jin-Hoo se muestra muy agradecido por haberle salvado la vida en la mazmorra y le propone formar un equipo juntos. Al principio, Jin-Woo no parece interesado, pero ante la insistencia del joven decide al menos escuchar su propuesta. Jin-Hoo le explica que necesita completar 20 incursiones para poder solicitar el título de maestro de gremio. Tener un gremio propio otorga prestigio y grandes beneficios económicos, algo que además ayudaría mucho a la empresa constructora de su padre. Su objetivo es crear su propio grupo de cazadores que se encargue de entrar a las mazmorras y recolectar piedras mágicas para el gremio, sin tener que comprarlas a los precios exagerados que suelen imponer los grandes gremios. Para convencer a Jin-Woo, saca una carpeta con la oferta formal. A cambio de participar en 19 incursiones junto a él, le entregaría un edificio valorado en 30.000 millones de wones. Jin-Woo estaba convencido de que Jin-Woo en realidad posee la fuerza de un cazador de rango B o incluso superior. Sin embargo, Jin-Woo piensa que si sigue aumentando su nivel, como hasta ahora, eventualmente podría superar incluso el rango S, por lo que una suma como esa podría terminar siendo poca para alguien con ese potencial. Aún así, como todavía no comprende completamente los riesgos de su habilidad para subir de nivel, decide rechazar la oferta por el momento. Jin-Hoo, sin rendirse, le promete que además del dinero también guardará en secreto su extraño poder para fortalecerse. Por otro lado, Dong-Soo despierta un fuerte deseo de venganza, pero sus responsabilidades con el poderoso gremio estadounidense que lo emplea y su apretada agenda le impide actuar de inmediato, obligándolo a esperar por su venganza. Por otro lado, Jin-Woo conversa con su hermana y le pregunta de forma hipotética qué haría con una enorme suma de dinero como 30.000 millones de wones. Para su sorpresa, ella responde que lo mejor sería ahorrarlo y también gastaría en el tratamiento de su madre. Poco después, Jin-Woo revisa su sistema y descubre que tiene la posibilidad de completar el doble de los requisitos de su misión diaria. Si lo logra, el sistema le va a otorgar una caja especial relacionada con el Castillo del Demonio, una peligrosa mazmorra de rango S donde se puede obtener objetos muy caros, entre ellos el legendario elixir de la vida, una poción mágica capaz de curar cualquier enfermedad. Jin-Woo decide entrar a esa peligrosa dimensión con un objetivo claro: conseguir los materiales necesarios para crear el elixir que podría curar a su madre. Aún así, no puede evitar preguntarse si realmente será capaz de enfrentar a las criaturas que habitan en ese lugar. El miedo estaba presente, pero también sabe que si la situación se vuelve demasiado peligrosa, puede usar la piedra de teletransporte para regresar al mundo humano. Con esa idea en mente, cruza la entrada y pronto se encuentra con un poderoso guardián, Cerberus. El combate resulta extremadamente complicado, ya que la bestia logra herirlo varias veces y reducir considerablemente sus puntos de vida. Durante la batalla, Jin-Woo comienza a descubrir nuevas habilidades, mientras el sistema le envía constantes notificaciones sobre los ataques del monstruo, permitiéndole reaccionar con mayor precisión. El sistema claramente intenta mantenerlo con vida, tratándolo como un jugador valioso dentro de ese extraño juego. A pesar de todo, el cansancio y las heridas empiezan a acumularse. En un momento crítico, Jin-Woo intenta utilizar la piedra de teletransporte para retirarse, pero durante uno de los ataques del monstruo termina perdiéndola. Con su vida casi agotada, decide recurrir a la tienda del sistema para comprar pociones que le devuelvan algo de salud. Entonces toma la decisión de utilizar el veneno de la serpiente que había obtenido anteriormente. Esta sustancia aumenta su resistencia, aunque también provoca daño permanente en sus músculos, pero confía en que su bendición de salud le permitirá soportarlo. Tras una batalla intensa y agotadora donde estuvo a punto de desvivir varias veces, finalmente logra derrotar a Cerberus. Al subir de nivel, su cuerpo se regenera de inmediato, y entre las recompensas obtiene la llave de la puerta del castillo que el
monstruo custodiaba. Además, consigue la fórmula para fabricar el elixir de la vida, descubriendo que para crearlo necesita reunir 3 objetos especiales que se encuentran dentro del castillo del demonio. Jingu comprende que si intentara entrar en ese momento al castillo del demonio, terminaría destrozado sin ninguna duda. Aún así, se promete a sí mismo que algún día regresará para conquistar esa mazmorra. Más tarde, mientras se encuentra en el hospital, piensa constantemente en el elixir de la vida. Cree que esa medicina mágica podría ser la única esperanza para curar a su madre de su grave enfermedad. Sin embargo, la fórmula que obtuvo indica que necesita 3 ingredientes especiales para fabricarlo. Todavía no posee ninguno. Aunque sabe dónde se encuentran esos objetos, también entiende que atravesar esa puerta con su nivel actual sería prácticamente un suicidio. Por esa razón, decide que primero debe volverse mucho más fuerte. Con este objetivo en mente, vuelve a reunirse con Jingu en el mismo café donde hablaron antes y le informa que aceptará su propuesta. Su situación ha cambiado y ahora estaba dispuesto a participar en las 19 incursiones que le ofreció. No obstante, pone una condición muy clara: las mazmorras serán completadas únicamente por ellos dos. Jingu se sorprende al escuchar eso, ya que para entrar en una mazmorra de rango C normalmente se requiere un grupo de 8 personas. Jingu entonces explica su plan: reunirán a los miembros necesarios solamente para cumplir con el requisito, pero los harán firmar un contrato para que no intervengan en la batalla. Jingu duda por un momento pensando que podría ser arriesgado, pero Jingu le asegura que con su fuerza podrán terminar las incursiones sin que nadie resulte herido. Además, si logra completar 19 incursiones consecutivas con éxito, su padre finalmente va a reconocer su capacidad. Al comprender el plan, Jingu acepta todas las condiciones y promete encargarse de proporcionar el acceso al portal y reunir el resto del equipo necesario. Jingu decide contarle todo a su padre sobre el acuerdo que hizo con Jingu. Durante la batalla se revela información muy importante sobre el mundo de los cazadores. En el país existen 5 gremios considerados los más poderosos: el gremio de cazadores, Baiko, Shinigami, Fama y el gremio de los caballeros. Estas organizaciones no solamente dominan las incursiones más importantes, sino que también generan enormes ganancias gracias a la venta de piedras mágicas obtenidas en las mismas mazmorras. Por esa misma razón, el padre de Jingu tiene tanto interés en crear su propio gremio, ya que quiere participar en ese negocio tan lucrativo y obtener su parte de esas enormes ganancias. Mientras tanto, Jingu continúa haciéndose fuerte y ya había alcanzado el nivel 26, en gran parte gracias a la enorme experiencia que obtuvo tras derrotar a Cerbero. Poco después, recibe un mensaje de la Asociación de Cazadores informándole sobre una nueva incursión de rango D. En otro lugar, 2 figuras importantes se reúnen para hablar de ciertos asuntos: Choi Jong-in, maestro del gremio de cazadores, y Baek Jong-hu, líder del gremio del Tigre Blanco. Mencionan el rumor de que el padre de Jingu planea crear un nuevo gremio, algo que podría alterar el equilibrio entre las organizaciones más poderosas. Además, también recuerdan una peligrosa misión que ocurrió 3 años atrás en la isla de Jeju, una operación donde los cazadores tuvieron que enfrentarse a terribles monstruos con forma de hormiga. Al día siguiente, Jingu se prepara para participar en una nueva incursión dentro de una mazmorra de rango D. Su hermana se sorprende al verlo tan seguro de sí mismo, ya que antes solía visitar constantemente el hospital después de cada misión debido a lo débil que era. Cuando llega al punto de reunión, se encuentra con Chiyul, quien se alegra mucho de verlo nuevamente y sobre todo de comprobar que estaba sano y completo, a pesar de haber perdido un brazo en el incidente anterior. Pero Chiyul demuestra tener una gran fortaleza mental y no se lamenta por lo ocurrido. También estaban presentes Kim y otros de los cazadores que lo habían abandonado en las estatuas, quienes apenas pueden mirarlo a la cara por la culpa que sienten. Por otro lado, Yuji se muestra realmente feliz de volver a verlo, aunque también nota lo diferente que luce. Poco después llegan 3 prisioneros acompañados por un cazador supervisor de la asociación para completar su equipo. Es común que algunos criminales participen en incursiones como parte de su condena, limpiando mazmorras bajo vigilancia debido a la gran necesidad de cazadores. El supervisor explica que deben elegir a un líder para la expedición y Chiyul se ofrece para asumir la responsabilidad. Antes de hacerlo, incluso le pide permiso a Jingu y vuelve a disculparse por lo ocurrido en la última misión, cargando con la culpa del fracaso. Como nadie se opone, el grupo entra finalmente a la mazmorra. Una vez dentro, Jingu demuestra que ahora estaba más papi. Elimina a los goblins con gran facilidad, dejando a todos con la boca abierta. Yuji comenta que ni siquiera ha tenido que curarlo una sola vez durante todo el combate, mientras los demás empiezan a notar que su energía y presencia ahora son mucho más poderosas. El grupo decide separarse para explorar distintos caminos dentro de la mazmorra. Gracias a su percepción mejorada, Jingu identifica cuál de los pasajes conduce hacia la sala del jefe, por lo que avanzan por ese camino acompañado por el líder Chiyuri Yuji. Mientras tanto, el supervisor se queda atrás junto a los 3 prisioneros. Sin embargo, sus verdaderas intenciones salen a la luz cuando atacan brutalmente a los prisioneros y los elimina. La razón detrás de ese acto es una venganza personal. Un hombre le había pagado para eliminar a esos criminales, ya que tiempo atrás habían hecho cosas malas con su hija. La tragedia destruyó a su familia y después de que la chica
chica se desviviera, el padre buscó justicia por su cuenta antes de que los culpables terminaran su condena. El problema surge cuando dos cazadores presencian el momento en el que el supervisor ejecutó a los prisioneros. Para evitar que revelen lo ocurrido, decide atacar también a los testigos. Sus gritos alertan al grupo de Jingu, que corre rápidamente hacia el lugar y se encuentra con una escena terrible. Uno de los cazadores aún sigue con vida y Yuji intenta curarlo desesperadamente, pero el hombre solamente alcanza a disculparse con Jingu antes de desvivir. En ese instante, el supervisor vuelve a atacar, dirigiéndose primero contra la sanadora, aunque Jingu logra detenerlo. Chiyul intenta enfrentarlo para proteger a los demás, pero el supervisor interviene y lo salva. El supervisor recuerda entonces que Jingu era el cazador débil que sobrevivió al incidente de la doble mazmorra, pero al notar su nueva fuerza comienza a sospechar que ha experimentado un segundo despertar y que estaba ocultando su verdadero poder. Chiyul y Yuji quedan impactados al darse cuenta de que Jingu ha tenido un segundo despertar, algo que probablemente ocurrió durante el incidente de la doble mazmorra. Kang le dice que apenas tenía 10 puntos de poder, aunque ahora luce completamente diferente y mucho más fuerte. Aún así se siente confiado, creyendo que Jingu puede tener fuerza, pero no la experiencia suficiente para enfrentarlo. Jingu entonces le pregunta por qué eliminó a los prisioneros de esa forma tan cruel. Kang le explica que el padre de una de las víctimas le suplicó que eliminara a los hombres que destruyeron la vida de su hija, pero Jingu señala que si solamente quería silenciarlos, podría haberlos acabado rápidamente en lugar de torturarlos. Ante esa acusación, Kang recuerda cuando aceptó el encargo del anciano y dejó claro que no lo hizo por dinero. Como cazador de rango B, los grandes gremios siempre intentan reclutarlo, pero él decidió quedarse en la asociación de cazadores porque disfruta más eliminar personas que enfrentarse a monstruos. Rápidamente Kang se lanza al ataque con gran velocidad. Para sorpresa de todos, Jingu logra igualar sus movimientos y enfrentarlo directamente. Mientras Yuji y Son Chin-yul observan sorprendidos de la increíble rapidez y fuerza que tiene Jingu, Kang queda sorprendido al notar la fuerza y velocidad de este. En ese momento, el sistema le envía a Jingu una nueva misión urgente, muy similar a la que apareció anteriormente cuando tuvo que enfrentarse al grupo de cazadores en la cueva. Todo indica que cuando alguien representa una amenaza directa para su vida, el sistema le ordena eliminar a esa persona. La misión es que debe acabar con Kang. Además, la advertencia es severa, ya que si decide ignorarla, el propio sistema va a provocar su desvivisión. Sin tener otra opción real, Jingu se ve obligado a continuar la pelea con la intención de derrotarlo hasta que deje de respirar. El combate se vuelve mucho más intenso. Jingu aumenta aún más su velocidad y consigue envenenar a Kang durante el enfrentamiento. Viendo que la situación se complica, Kang utiliza su habilidad de sigilo para desaparecer y atacar desde las sombras. Yuji intenta intervenir para ayudar, pero Kang la amenaza para que no se acerque. A pesar de la presión del combate, Jingu logra recuperarse usando sus habilidades para curar parte de sus heridas. Cuando Kang vuelve a atacar oculto, con su sigilo, Jingu activa una nueva habilidad llamada Sed de Sangre, que le permite recibir la presencia de su enemigo en su interior mientras está oculto. Gracias a eso, logra anticipar su movimiento y finalmente alcanzarlo con su daga. Kang acepta su destino y reconoce la habilidad de Jingu. Incluso se sorprende al descubrir que es el primer cazador que ha visto capaz de utilizar magia de sanación durante el combate. Antes de desvivir, les advierten que deben tener cuidado, ya que si se llegara a saber fuera de la mazmorra lo que realmente ocurrió, la vida de Jingu podría correr peligro. Después de eso, el grupo decide cerrar la mazmorra y salir a reportar el incidente. Más tarde llega el representante de la asociación de cazadores para investigar lo sucedido, ya que desde antes existían sospechas sobre el comportamiento de Kang. La inspectora se disculpa por los problemas que causó la asociación con este caso. Sin embargo, Chiyul decide asumir el crédito de la victoria y declara que él fue quien logró derrotar a Kang con la ayuda de la magia de Yuji, aunque el representante sabe que esa versión no es completamente cierta. Decide aceptarla y dejar así el informe oficial. Más tarde, Yuji se acerca a Jingu y le devuelve el cristal que él le había dado aquel día, explicando que ya no lo necesita. Mientras caminan juntos, por un momento, ella le confiesa que en realidad siempre fue una persona muy temerosa. A pesar de que como cazadora debía participar en mazmorras de rangos altos, prefería ir a las de rango D o a las de rango E, donde fue cuando conocí a Jingu. Al principio le molestaba tener que curarlo constantemente, pero con el tiempo ese sentimiento cambió. Finalmente decidió abandonar su vida como cazadora y regresar con su familia, despidiéndose de él antes de seguir su propio camino. Jinchul le advierte a Jingu que debe tener cuidado, ya que el hermano menor de Han, Dong-suk, es un cazador de rango S y podría buscar venganza. Dong-suk seguramente querrá saber por qué su hermano fue eliminado, mientras que Jingu y Jinju lograron sobrevivir. También le explica que la ley prácticamente no puede controlar a los cazadores de rango S, pues su poder es tan grande que son considerados monstruos incluso entre los cazadores. Esta amenaza se convierte en otra razón para que Jingu siga fortaleciéndose, decidido a volverse mucho más fuerte para poder sobrevivir a lo que venga. Poco después llega el día de comenzar las incursiones junto a Jinju. Él había reunido a varios cazadores que por distintas razones no podrán participar activamente en las batallas, entre ellos incluso un estudiante de
preparatoria que estudiaba en la misma escuela que la hermana de Jin-woo, aunque él todavía no lo sabía. Al principio, el resto del grupo se sorprende al escuchar que solamente Jin-woo y Jin-ho entrarán en las mazmorras mientras ellos esperarán afuera, recibiendo un pago de 300.000 por cada incursión, lo cual es una locura. Tal como lo planearon, Jin-woo se encarga de derrotar a todos los monstruos mientras Jin-ho recoge los minerales de maná y las piedras mágicas. A medida que repiten las incursiones, Jin-ho empieza a notar que Jin-woo se vuelve cada vez más fuerte sin entender cómo es posible, mientras que Jin-woo continúa subiendo de nivel, desbloqueando nuevas habilidades y mejorando las que ya posee. El prota se da cuenta que para poder utilizarlas mucho necesitará aumentar sus estadísticas de inteligencia, ya que esta le permitirá disponer de más maná. Mientras reflexiona sobre su progreso, piensa nuevamente en el castillo del demonio y se pregunta si ya sería capaz de entrar en ese lugar. Sin embargo, tras analizar su situación, decide no arriesgarse todavía. Calcula no alcanza todavía el nivel de un cazador de rango A, pero que con su poder actual probablemente se encuentra alrededor del rango B, por lo que enfrentarse a los peligros de este castillo podría ser demasiado arriesgado. Justo aparece una nueva ventana del sistema que le informa que ha alcanzado el nivel necesario para desbloquear una misión especial, la misión de cambio de clase. Mientras tanto, en el gremio del Tigre Blanco se encuentran revisando las subastas relacionadas con los portales de rango C. Se sorprenden al descubrir que alguien pagó 15 millones para obtener acceso a uno de esos portales, una cantidad mucho mayor de lo habitual. Además, nota que cada vez que aparece un portal de este rango, un mismo grupo ofrece el doble del precio normal para asegurarlo. Al investigar el nombre de quien realiza esas pujas, descubre el nombre de Jo Jin-ho, el hijo del presidente de la constructora Youjin. Esto le parece una decisión extremadamente arriesgada, ya que una estrategia así podría afectar seriamente las finanzas de la empresa familiar. Sin embargo, lo que realmente llama su atención es otro nombre que aparece en el equipo: Jin-woo. Al recordar que fue uno de los sobrevivientes del incidente de la doble mazmorra, Ann comienza a sospechar que ese joven posee un talento especial y que podría convertirse en alguien muy importante en el futuro, por lo que decide investigar qué estaba ocurriendo realmente. Cuando llegan al lugar donde se encuentra el portal, se sorprenden al ver un grupo de personas simplemente sentadas afuera sin hacer nada. Al observar la escena con atención, comprenden rápidamente lo que estaba pasando. Jin-woo estaba dentro de la mazmorra enfrentándose a todos los monstruos él solo, mientras los demás esperan afuera. Más tarde, ya entrada la noche, uno de ellos decide acercarse a hablar con Jin-woo. Se trata de An Sang-min, un reclutador del gremio del Tigre Blanco. Sin rodeos, le dice que estaban dispuestos a pagarle el doble o de lo que ofrece el padre de Jin-woo si decide unirse a su gremio. Sin embargo, Jin-woo rechaza la oferta y rápidamente se marcha. Aún así siente curiosidad y le pregunta cómo logró descubrir lo que estaba haciendo. En ese momento, An utiliza su habilidad de sigilo para demostrar sus capacidades y explica que comenzó a investigarlo porque últimamente Jin-woo ha estado involucrado en demasiados incidentes extraños, lo que inevitablemente llamó su atención. Jin-woo entonces quiere saber quién más conoce esa información, y An responde que solamente él y su asistente estaban al tanto. Al escuchar eso, Jin-woo le advierte que mantenga la boca cerrada, dejando claro que no quiere que nadie más se entere de lo que estaba haciendo, y que si revela su secreto no va a dudar ni un poco en eliminarlo. Tiempo después, Jin-woo decide salir de la ciudad y dirigirse a las afueras para revisar su sistema con tranquilidad, ya que le había dado curiosidad lo de la misión de cambio de clase. A diferencia de las misiones anteriores, esta le permite decidir si quieren aceptarla o no, e incluso elegir el momento en que desean realizarla. Finalmente decide activarla, lo que provoca la aparición de un portal especial que conduce a una mazmorra particular. Jin-woo entra sin dudar, pero una vez dentro el sistema le informa de varias restricciones importantes. Durante la misión no van a tener acceso a la tienda, tampoco podrán usar pociones y ni siquiera contará con la recuperación automática. La única forma de salir será completando el desafío. Apenas comienza, se enfrenta a un extraño enemigo con forma de armadura viviente. La criatura posee una defensa extremadamente alta y sus ataques apenas logran dañarla, por lo que Jin-woo termina destruyéndola utilizando su propia fuerza física. Sin embargo, pronto aparecen más enemigos similares, lo que vuelve el combate cada vez más complicado. Mientras tanto, en otro lugar, Jin-woo asiste a una elegante cena familiar rodeado de empresarios adinerados. Durante la reunión, su hermano presume los avances que ha logrado en su intento de reclutar cazadores de rango S para su propio proyecto, y además le advierte a Jin-ho que no se interponga en sus planes, ya que se ha escuchado rumores sobre la incursión de rango C que estaba realizando. Por otro lado, dentro de la mazmorra, Jin-woo continúa luchando contra una gran cantidad de enemigos metálicos que aparecen sin descanso. Aunque logra derrotarlos uno tras otro, el esfuerzo constante comienza a pasarle factura y la fatiga se acumula. En medio del combate se da cuenta de que ha cometido un error importante en su desarrollo. Casi no había acumulado su estadística de inteligencia, la cual estaba relacionada con la cantidad de maná que puede utilizar. Después de derrotar a todos, Jin-woo consigue varias recompensas, entre ellas oro y nuevos objetos. Uno de los más útiles resulta ser una pechera de armadura especial que al equiparla se vuelve invisible y no limita sus movimientos. Tras un breve descanso, continúa avanzando por la mazmorra hasta llegar a la siguiente etapa. Allí atraviesa un enorme
puerta que lo conduce a una gran sala de audiencias, donde le espera un poderoso enemigo. Frente a él se encuentra un caballero de armadura roja conocido como Ygritte del Carmesí, el comandante de los caballeros. El color rojo de su nombre indica que su poder es superior al de Jingu, lo que deja claro desde el inicio que será un combate extremadamente difícil. Ygritte inicia el ataque de inmediato. Aunque ambos poseen una velocidad bastante similar, la fuerza del caballero es mucho más devastadora. Debido a la resistencia de su armadura, Jingu decide atacar utilizando sus puños para intentar dañarlo directamente. Sorprendentemente, Ygritte también deja a un lado sus armas y acepta el combate cuerpo a cuerpo, demostrando una fuerza impresionante. Al ver que no puede igualar su potencia, Jingu opta por aumentar su velocidad para encontrar una oportunidad. En medio del enfrentamiento, logra golpearlo en el cuello, descubriendo que esa zona parece ser su punto débil. Aún así, Ygritte continúa golpeando con gran brutalidad y estaba a punto de atravesarlo con su espada. En el último instante, Jingu detiene el ataque sujetando la espada con una mano y aprovechando la apertura hiere al caballero en el ojo con la otra. Después contraataca con todas sus fuerzas y le da un puño en el cuello, logrando finalmente derrotar a Ygritte. La confirmación de la victoria aparece poco después en una ventana del sistema. Jingu se da cuenta de lo cerca que estuvo de desvivir durante el combate, pero reconoce que en realidad tuvo bastante suerte, ya que Ygritte lo superaba en prácticamente todo. Poseía mayor experiencia, mejores habilidades y un talento extraordinario en combate. Aún así, el sistema reconoce su logro y le otorga varias recompensas importantes. Entre ellas recibe 1,5 millones de monedas, el casco de Ygritte de rango S que aumenta su fuerza y su vitalidad en 20 puntos, además de una runa que contiene la habilidad llamado Mano del Gobernante. También obtiene una piedra de teletransporte instantáneo, aunque esta tiene una condición extraña: no puede guardarla en su inventario y desaparecerá en cuanto termine la misión de cambio de clase. Esto hace que Jingu se pregunte por qué el sistema le daría un objeto así. La respuesta llega de inmediato cuando numerosos portales comienzan a abrirse a su alrededor. Una nueva notificación aparece explicando que la verdadera misión de cambio de clase acaba de comenzar. Para completarla deberá sobrevivir al mayor tiempo posible y derrotar enemigos para acumular puntos de promoción. Cuanto más puntos obtenga, mejor será la clase que el sistema le asignará al finalizar. Tras el mensaje, el sistema le desea suerte y de los portales empieza a surgir una enorme cantidad de caballeros enemigos. Afortunadamente, no poseen el mismo nivel que Ygritte, porque de lo contrario Jingu ya estaría desvivido. Pero aún así la cantidad es tan grande que el desafío sigue siendo extremadamente peligroso. Jingu se lanza directamente contra estos. A pesar del cansancio acumulado, continúa luchando con una energía sorprendente. En medio del caos intenta usar sigilo para ocultarse y reorganizarse, pero uno de los magos enemigos logra detectarlo. Al verse descubierto, intenta retirarse por un momento para recuperar ventaja. Sin embargo, durante el movimiento, la piedra de teletransporte que había recibido termina cayéndose. Jingu continúa resistiéndose como puede mientras el combate se vuelve cada vez más intenso y su cuerpo empieza a mostrar señales claras de agotamiento. Pero ese no era el único problema que tenía encima. Jingu había asumido que la misión sería más sencilla, por lo que dejó para después sus misiones diarias del sistema. Ahora el tiempo para completarlas estaba a punto de agotarse y si no las realiza recibirá el castigo automático del sistema. Justo cuando el límite se cumple, es transportado de inmediato a la zona de castigo. Paradójicamente, eso termina salvándole la vida, ya que de haberse quedado con la horda de caballeros probablemente habría sido derrotado. En la zona de castigo aparecen enormes 100 pies monstruosos, pero en lugar de huir, Jingu decide enfrentarlos. Tras un combate intenso, logra eliminarlos a todos. Con el dinero obtenido anteriormente, compra una daga mucho más poderosa y también utiliza la runa que obtuvo de Ygritte, con la cual aprende la habilidad llamada Mano del Gobernante. Finalmente, después de 4 horas dentro del castigo, el sistema vuelve a transportarlo, pero en lugar de enviarlo fuera de la mazmorra, lo regresa nuevamente al lugar donde lo esperaban los caballeros. Mientras tanto, en un avión rumbo a la isla de Jeju, Choi se disculpa con Cha-hee por llevarla a una misión tan peligrosa. Durante el trayecto, detectan grandes concentraciones de maná en el mar cercano, señal de que algo normal ocurre en la isla. Al mismo tiempo, dentro de la misión de cambio de clase, Jingu continúa luchando contra los caballeros que salen de los portales. Tras observar el campo de batalla, descubre que los magos son quienes mantienen abiertas las invocaciones, por lo que decide eliminarlos primero. Cada vez que derrota a uno, todos los caballeros que invocó desaparecen. Finalmente, acaba con el último mago y completa la misión. Después de la batalla, el sistema le ofrece la clase de nigromante, capaz de controlar muertos vivientes. Aunque al principio duda porque su estilo de combate siempre fue cuerpo a cuerpo, termina aceptando el cambio de clase secreto y despierta como el monarca de las sombras. Con este poder puede extraer las sombras de los enemigos derrotados para convertirlas en sirvientes bajo su mando. Tras varios intentos, logra levantar la sombra de Ygritte, quien se convierte en su primer y más poderoso subordinado. Mientras tanto, en la isla de Jeju se confirma que los monstruos que quedaron allí han conseguido evolucionar, convirtiendo la isla en una amenaza gigantesca. Pero eso lo veremos en una segunda temporada.